Pueden sentarse, hermanos. Les doy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Es para mí realmente un gusto poder acompañarlos hoy de nuevo en este momento, en este precioso domingo, que es un espacio de aprendizaje. E inicio mi intervención de esta mañana, de este domingo, comentándoles algo personal. Hace unas semanas me encontraba en mi casa, ahí en Venecia, y estaba pensando en alguna situación de esta congregación. Y de repente, hermanos, me sentí como desanimado. Incluso se lo comenté a mi esposa en ese momento, porque hace tiempo yo no sentía algo así. O sea, yo me desanimo poco. Al rato me fui a leer la Biblia. ¿Y qué creen ustedes, hermanos? Así, el Espíritu Santo me llevó a la Biblia, al libro de Jeremías, capítulo 45, versículos 1 al 5. Y a partir de ese pasaje comencé a trabajar en el desarrollo de esta predicación y al terminar de hacer las notas llegué a la conclusión de que esa predicación en realidad era para mí. Dios me estaba predicando como algo, como un guante a mi mano, y me sentí de repente renovado. A Dios sea la gloria, hermanos. Y hoy deseo compartirles esa predicación y lo hago, créanme, con humildad, con la humildad que surge al reconocer que soy un servidor de Dios pequeñitísimo, así chiquitito, ¿verdad? Infinitamente pequeño, pero que aún a pesar de esa pequeñez, nuestro Señor tiene cuidado de mí y tiene cuidado de todos los que le aman y los que le sirven. Aleluya, hermanos. Y para comenzar, quiero solicitarle a todos que hablan la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 45, versículos 1 al 5. Pasaje que le voy a pedir a mi esposa que lea en este momento, que por favor nos lea. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Gracias. A mí, de ese versículo, me llamó la atención, hermanos, todos los versículos, y los vamos a comentar de alguna manera ahora, pero sobre todo el versículo 45, porque le dice, y tú buscas para ti grandezas, le dice, no las busques, le dice, porque he aquí que yo traigo mal, dice la palabra, sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres, dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, como pueden percibir, como pueden leer ustedes en ese pasaje, ese capítulo 45 es un capítulo muy pequeño, apenas 5 versículos, pero que contiene una de las lecciones más profundas acerca del servicio cristiano que encontramos en toda la escritura, según mi opinión. Y es que muchas veces buscamos grandes historias,
A veces buscamos cosas de personajes famosos, buscamos nombres que hayan brillado en la historia, luminarias, estrellas. Buscamos y hablamos de Moisés, de David, de Elías, de Pedro, de Pablo. Pero hoy, hermanos, vamos a hablar de un hombre que trabajó para Dios, para decirlo de alguna manera más clara, trabajó detrás de las cortinas. Un hombre cuyo nombre aparece pocas veces. Un hombre que sirvió fielmente sin recibir los aplausos que otros recibieron en algún momento. Y hoy vamos a hablar de Baruc. Recuerden este nombre, Baruc. Y quiero que por un momento piensen en algo. Y es que la mayoría de los creyentes conocen a Jeremías, el profeta. Seguro muchos de los que aquí estamos o de los que nos ven por internet hemos escuchado o han escuchado hablar del profeta llorón de Jeremías. Escuchamos seguramente de sus lamentos y de hecho Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, el cual, por cierto, les recomiendo leer a todos. Todos, me imagino, la mayoría de los que aquí estamos, conocemos las advertencias que Jeremías hizo a Judá. Todos conocemos sus profecías sobre Jerusalén, pero muy pocos conocen a Baruc. Muy pocos saben quién era Baruc. Muy pocas recuerdan su historia. Y precisamente ahí comienza la lección que el Señor, nuestro Dios, quiere enseñarnos en esta mañana de domingo a cada uno de nosotros, a mí primero. Porque Baruc representa a miles de hombres y mujeres que sirven a Dios sin reconocimiento. Representa a los que trabajan detrás de las cortinas. Baruc representa a los que sostienen la obra mientras otros aparecen en el púlpito o aparecen en las plataformas de un gran evento o de un gran lugar. Representa Baruc a quienes sirven fielmente, aunque casi nadie recuerde sus nombres. Y quizás algunos de ustedes se identifican con eso. Quizás, tal vez, algunos han servido durante años aquí o en otra congregación. Quizás o tal vez han trabajado para Dios silenciosamente. Tal vez han llorado en medio de oraciones por personas que jamás supieron que ustedes oraron por ellas. Nunca se dieron cuenta. Quizás o tal vez han llorado hermanos, que nunca se devolvieron después a decir gracias. Tal vez han sostenido ministerios enteros con ayudas económicas que nadie se ha dado cuenta, o ayudas espirituales, o de cualquier otra naturaleza. Y eso sin recibir reconocimientos de ningún tipo. Y en algún momento de su vida, ustedes se han preguntado, o se han preguntado a esas personas, ¿vale la pena seguir? ¿Importa realmente lo que estoy haciendo? ¿Dios ve mi esfuerzo? Se preguntan esas personas. ¿Tiene sentido continuar? Y yo les digo, hermanos y hermanas, a todos los que aquí estamos y los que nos ven, si alguna vez usted ha sentido eso, entonces este mensaje también es para usted. Porque Jeremías 45 no es solamente la historia de Baruc, es la historia de todo creyente que ha luchado con el cansancio espiritual, es la historia de toda persona que se ha sentido en algún momento olvidado, es la historia de todo hijo o hija de Dios que en algún momento ha dicho, que tal vez ha dicho en secreto, estoy cansado o cansada o desanimado o desanimada. Y antes de entrar al texto, completamente o de lleno, debemos comprender quién era ese hombre, quién era Baruc. Y les digo algo, Baruc no era un campesino cualquiera, no era un hombre ignorante,
no era alguien sin preparación. Los estudiosos creen que Baruc provenía de una familia distinguida de Judá. Su hermano, de nombre Sedaías, ocupó, según dicen, un cargo importante en la corte del rey Sedequías. Probablemente Baruc recibió educación formal, puesto que sabía leer, sabía escribir y era el secretario, para decirlo de alguna manera, escribiente de Jeremías. Dicen que Baruc conocía las leyes, conocía los procedimientos administrativos. En fin, era un hombre preparado. Y tal vez escuchen esto, por favor. Como cualquier ser humano, como usted o como yo, tiene sueños. Él tenía sueños. Quizás tenía aspiraciones, como usted o como yo. Quizás imaginaba para sí mismo un futuro prominente y grandioso. Quizás esperaba ocupar posiciones importantes dentro de la nación donde en ese momento vivía. Pero entonces, hermanos, escuchen esto bien. Dios cruzó su camino con Jeremías. Cruzó Dios el camino de Baruc con el camino de Jeremías. Y Baruc, se convirtió en algo así como el secretario del profeta Jeremías, como la secretaria. A partir de ese momento, su vida cambió completamente, porque seguir a Jeremías no era precisamente una decisión popular. Según narra la Biblia, Jeremías era rechazado, era un profeta muy rechazado, era ridiculizado. Jeremías era perseguido. Jeremías era considerado un problema nacional en ese momento. Los reyes no querían ni escuchar hablar de Jeremías. Los sacerdotes, algunos lo despreciaban. Los falsos profetas lo atacaban. Y el pueblo en general lo rechazaba, hermanos. Sin embargo, Baruc decidió permanecer al lado de Jeremías. Y aquí encontramos una primera enseñanza poderosísima para nosotros los cristianos. Y es que muchas veces Dios nos llama a caminar junto a personas que no nos darán prestigio. Porque nuestra naturaleza humana, me imagino que todos lo saben, busca acercarse a veces a quienes puedan beneficiarnos. Nos gusta estar cerca de los exitosos. Nos gusta estar cerca de los influyentes. Nos gusta estar muy cerquita de quienes pueden abrirnos, digámoslo así, puertas en la vida o en la sociedad. Pero Dios frecuentemente, escuchen bien esto, Dios frecuentemente nos llama a caminar junto a personas que no aumentarán nuestra reputación en el mundo. Porque Él, nuestro Dios, está más interesado en formar nuestro carácter que en aumentar nuestra popularidad. Escuchen eso. Queridos hermanos, Baruc tuvo que aprender esa lección. Porque al acercarse a Jeremías, se acercó también a los sufrimientos de Jeremías. Al acercarse a ese profeta Jeremías, se acercó a sus lágrimas, se acercó a sus persecuciones, se acercó a sus problemas. Y eso es algo, hermanos, que muchos creyentes no entienden o no quieren entender o no entendemos. Cuando Dios nos llama a servirle, no siempre nos está llamando a una vida cómoda. A veces Dios, cuando nos llama a servirle, nos está llamando a una cruz. A veces nos está llamando al sacrificio. A veces nos está llamando, hermanos y hermanas, al anonimato. Y esta predicación se llama servidor anónimo. A veces nos está llamando a una fidelidad que nadie tendrá. Y es precisamente en ese contexto donde llegamos a Jeremías 45. Y les narro, hermanos, que en ese momento en que Jeremías cuenta esa historia, era una época, era el año 4 de Joacim. Joacim, que era conocido como Eliakim, fue un rey de Judá
que gobernó entre el 608 y el 590 y resto antes de Cristo. Ese reinado estuvo marcado por la desobediencia a Dios y por la idolatría, lo que llevó a su cautiverio por el rey Nabucodonosor, dice la historia. Dice que Joasís fue instaurado por el faraón Necao II de Egipto, pero su gobierno fue caracterizado por la crueldad y la resistencia a las profecías de Jeremías, y que tras la derrota de Nabucodonosor, Joasís se rebeló contra él, lo que resultó en su captura y posterior exilio a Babilonia, dice la historia, donde su cuerpo fue arrojado fuera de las murallas de Jerusalén como si fuera cualquier otra persona sin importancia. Ese tiempo narrado fue un tiempo oscuro, un tiempo peligroso, un tiempo donde Babilonia, el imperio, comenzaba a convertirse en una amenaza real para todos. Un tiempo donde la nación de Judá estaba espiritualmente enferma. Un tiempo donde la mayoría de las personas no querían escuchar la voz de Dios y menos del profeta Jeremías. Algo así como ahora. Y entonces, imagínense la frustración de Jeremías. Imagínense qué frustrado estaba Jeremías. Años predicando, años advirtiendo, años llamando al arrepentimiento, y el pueblo seguía endurecido como si nada. Y mientras Jeremías predicaba, Baruc, su secretario, seguía escribiendo. Mientras Jeremías lloraba, Baruc observaba ese llanto. Mientras Jeremías sufría amargamente, Baruc compartía parte de ese sufrimiento en su vida. Y después de años de esa situación, algo comenzó a suceder dentro del corazón de Baruc, dentro del alma de Baruc. Porque, hermanos, todos sabemos que los seres humanos tenemos ciertos límites. A veces podemos soportar mucho, pero llega un momento en que el alma comienza a veces a cansarse, y ese cansancio rara vez aparece de un solo golpe. Eso lo conocemos, me imagino, todos. Normalmente ese cansancio llega poco a poco. Primero aparece una pequeña frustración, luego una pequeña decepción, luego una expectativa incumplida, algo que no logramos obtener o que pensamos que no logramos obtener o que no lo vamos a lograr. Luego una herida no sanada. Y finalmente el corazón comienza a sentirse agotado y desanimado de alguna manera. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Baruc. Y quiero detenerme un momento aquí para decirles algo muy importante. Escúchenme, por favor. El cansancio espiritual no siempre es señal de pecado. A veces el cansancio espiritual es señal de batalla. A veces es señal de desgaste. A veces ese cansancio es señal de haber estado sosteniendo cargas durante demasiado tiempo. Y Dios, hermanos, conoce perfectamente la diferencia entre una y otra cosa. Por eso, hermanos y hermanas, cuando eso ocurre a Baruc, cuando ese cansancio se manifiesta en Baruc, Dios no lo condena, Dios no lo avergüenza, Dios no lo humilla. Primero, escucha lo que hay dentro de su corazón. Y qué maravilloso, hermanos, es saber que tenemos un Dios, nuestro Dios, que nos escucha. Porque los hombres y mujeres que nos rodean, a usted y a mí, hermanos, muchas veces escuchan nuestras palabras, pero Dios escucha aquello que ni siquiera logramos expresar. Dios, nuestro Dios, escucha incluso nuestros suspiros. Dios escucha nuestros silencios. Dios escucha las lágrimas, nuestros latidos, todo sobre nuestra vida. Dios escucha los pensamientos que a veces ni siquiera se convierten
en palabras, hermanos. Dios todo lo sabe. Y en esta mañana, quizás alguien vino al culto o nos está viendo por internet con una carga que nadie conoce. Tal vez nadie sabe cuánto ha llorado. Tal vez nadie sabe cuántas batallas ha peleado esa persona. Tal vez nadie sabe o conoce cuántas veces ha estado a punto de rendirse esa persona. Pero Dios sí lo sabe, hermanos y hermanas. Y así como escuchó a Baruch, también está escuchándolo a usted y su corazón y a mí en este momento. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, en ese pasaje base de esta predicación, Dios abre, como decirlo así, como una ventana por un momento que nos permite mirar dentro del corazón de Baruch. Y lo que encontramos al mirar a él es algo sorprendente, porque muchas veces vemos a los siervos de Dios desde afuera. Vemos su trabajo, vemos sus responsabilidades a veces, vemos sus funciones, pero no vemos sus luchas interiores a veces. No vemos las lágrimas que derraman cuando están a solas en su soledad. No vemos las preguntas que guardan dentro de su corazón y en silencio. No vemos las cargas que llevan sobre sus hombros, los hombros de hombres y mujeres como los que aquí están y que sirven al Señor. Y en Jeremías 45:3, que ya leímos, Dios nos permite entrar en el corazón de un hombre fiel. Dice la Escritura: tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Decía Baruch. Qué declaración más humana, hermanos, la de Jeremías, perdón, la de Baruch. Qué declaración más sincera. Qué declaración más real. No son palabras de victoria. No es una expresión de entusiasmo. No es, ¿cómo decirle? No es algo que demuestre una explosión de fe de Baruch. No. Por el contrario, encontramos a un hombre agotado, a un ser humano quebrantado, a un hombre que ha llegado al límite de sus fuerzas humanas en ese momento, tal vez como muchos aquí o ahí afuera que nos observan. Y observen, por favor, cuidadosamente sus palabras. Al inicio de ese versículo 3 del capítulo 45, ahí vemos que Baruch dice: ay de mí ahora, ay de mí ahora. Estaba lamentándose. Esa expresión no sale de la boca de un rebelde, no la dice, no la emite un pecador descarriado, la dice un siervo que era fiel, porque los siervos fieles también se cansan, hermanos. Elías se cansó, Moisés se cansó, David se cansó, Pablo se cansaba y Baruch se cansó también. A veces pensamos que la fatiga espiritual es señal de falta de fe. No necesariamente. Algunas veces es simplemente el resultado de una batalla prolongada, muy prolongada. Y Baruch, en el caso de Baruch, él llevaba años viendo cómo la nación rechazaba el mensaje de Dios. Llevaba años viendo la dureza del pueblo. Años. Él llevaba observando cómo nadie se arrepentía. Años llevaba en que él pasó escribiendo advertencias que parecían caer en oídos sordos de todo el mundo. Y llega un momento que su alma dice, seguramente dijo, ya no puedo más en este momento. ¿Le ha pasado a usted, hermano o hermana, alguna vez? Quizás usted ha estado orando por un hijo durante años, por un esposo durante años. Tal vez usted ha estado superando la
o esperando, perdón, la conversión de un familiar o la transformación de un familiar o de un ser querido. Quizás ha servido usted a la iglesia durante décadas. Quizás o tal vez ha trabajado para Dios sin ver los frutos que usted esperaba. Y una parte de usted comienza de repente a decir, como Baruc, estoy cansado, estoy cansada. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a nuestro personaje Baruc. Y observen algo maravilloso, por favor véanlo. Dios, como dije, no lo condenó por expresar su dolor. Dios no le dijo, qué vergüenza, Baruc, qué vergüenza que te sientas así. No, Dios escucha la queja de Baruc. Dios escuchó el cansancio de Baruc. Dios escuchó sus lágrimas, porque nuestro Dios, hermanos, al igual que hizo con Baruc, no solo oye nuestras alabanzas, también oye nuestros gemidos. Y el Salmo 34, 18, a propósito de esto, dice lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice el Salmo. Qué hermoso es saber que Dios se acerca más cuando estamos quebrantados. Recuerden eso. Dios se acerca más a nosotros cuando estamos quebrantados. No cuando aparentamos fuerzas, no cuando fingimos su perfección, sino cuando reconocemos nuestra necesidad y nuestra debilidad, hermano. Y Baruc, volviendo a él, está agotado. Y Dios viene a hablarle, y eso es parte del pasaje que leímos, pero lo que Dios le dice, lo dice para mostrarle que el problema no solamente era el cansancio, el problema de Baruc no era solamente el cansancio, el problema de Baruc tenía algo más profundo escondido en el corazón de Baruc. Muchas veces ocurre igual con nosotros. Pensamos que nuestro problema es el agotamiento, pero detrás del agotamiento puede haber una expectativa equivocada. Escuchen bien esto, eso es lo esencial, es lo esencial. Muchas veces detrás del agotamiento tenemos una expectativa equivocada detrás de todo. Puede haber detrás del agotamiento una expectativa que no es de Dios, que está equivocada conforme a las Escrituras. Muchas veces pensamos que estamos cansados del trabajo, pero quizás estamos cansados porque esperábamos una recompensa que nunca llegó o que tarda en llegar. Escuchen bien esto, hermanos. Escúchenlo, por favor. Pensamos que estamos cansados del ministerio, pero quizás estamos en realidad cansados porque esperábamos algo más, esperábamos reconocimiento. Y entonces Dios le hace a Baruc una pregunta, escuchen bien, porque es central en esto. Dios le hace a Baruc una pregunta que atraviesa los siglos hasta nosotros. Desde allá llega hasta aquí, en el versículo 5, y le dice Dios a Baruc, ¿y tú buscas para ti grandezas? Tú buscas para ti grandezas, no las busques. Qué palabra más fuerte, más penetrante, más necesaria, porque Dios estaba diciéndole, Baruc, Baruc, el problema no es solamente tu cansancio, el problema es que esperabas algo más. Tal vez Baruc pensó que por acompañar a Jeremías sería honrado. Tal vez Baruc imaginó una posición importantísima, una posición altísima. Tal vez esperaba muchos reconocimientos, tal vez esperaba influencia, tal vez esperaba prestigio. Y Dios le dice, escuchen esto, le dice Dios a Baruc, y le dice a usted y a mí, dice, no busques las grandezas, dice, no las busques, porque el reino de Dios funciona diferente al reino de los hombres. Mientras el mundo nos dice,
busca ser reconocido, eso dice el mundo. Dios nos dice otra cosa. Dios nos dice, busca ser fiel. El mundo nos dice, busca sobresalir. Y Dios nos dice, busca obedecer. El mundo nos dice, busquen aplausos. Pero Dios nos dice, buscan agradarme a mí, dice Dios. Y aquí encontramos una de las verdades más difíciles de procesar para el corazón humano. Escuchen esto bien, por favor, con atención. Dios nunca prometió a Baruch fama, ni a nosotros tampoco. Tampoco a nosotros nos promete fama. Cuando decidió que nosotros le siguiéramos y nosotros aceptamos, Él nos prometió y le prometió a Baruch su presencia, que estaría con él. Y eso es lo que también nos promete a nosotros hoy, no su presencia. Dios nunca, escuchen esto, nunca prometió a Baruch reconocimiento, le prometió su compañía. Dios nunca le prometió aplausos a Baruch. Por el contrario, le prometió una recompensa eterna. Y tristemente, muchos creyentes de hoy abandonan el servicio porque confundieron fidelidad con notoriedad. Escuchen bien, muchos confundieron fidelidad con notoriedad. Pensaron que si eran fieles serían reconocidos, pensaron que si trabajan mucho serían valorados más, pensaban que si se entregaban mucho recibirían muchos honores, pero Dios nunca prometió eso. Jesús mismo dijo, como vemos en Mateo 6:4, dice Jesús, en la última parte, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una verdad universal. Observen que el énfasis no está en quién del mundo nos ve. El énfasis está en que Dios nos ve. Y cuando Dios nos ve, eso debería bastarnos, porque la aprobación divina vale más que todos los aplausos humanos, que todos. Y sin embargo, hermanos, a veces nuestro corazón lucha contra eso, porque todos queremos sentirnos valorados a veces. Todos queremos sentir que nuestro esfuerzo importa y es muy valorado. Todos queremos que alguien diga, ojalá que lo diga duro, gracias, Freddy, gracias, María Eugenia. Y cuando eso no ocurre, a veces enferma nuestra alma, nuestros sentimientos. A veces nos llenamos de amargura, a veces nos llenamos de frustración, a veces nos llenamos de desánimo. Y precisamente por eso Dios está tratando con Baruch, como lo está haciendo con nosotros en esta mañana. Porque Dios ama demasiado a sus siervos para dejarlos esclavos de la necesidad de reconocimiento. Escuchen eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Si continuamos escuchando esa conversación extraordinaria, para decirlo de una manera figurada, entre Dios y Baruch, descubrimos que no se trata solamente de un hombre que vivió hace más de 2000 años, 2500 años. Se trata de nosotros, se trata de cada creyente que alguna vez en su vida ha sentido que sirve mucho y recibe poco reconocimiento. Se trata, hermanos, de cada corazón que ha trabajado para Dios en silencio y después de que Dios, volviendo a Baruch, después de que le dice a Baruch, y tú buscas para ti grandezas, no las busques, le dice, le explica en ese pasaje por qué no debe él buscar grandezas, dice el versículo 4. Pongan atención, por favor. He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra, le dijo.
Y detengámonos un momento ahí. Dios está diciendo algo impresionante. Le está recordando a Baruch algo impresionante. Que el tiempo en que estaba viviendo era un tiempo, no era un tiempo de ascenso en realidad, sino un tiempo de juicio como ahora. ¿No se les parece eso bastante ahora? Jerusalén estaba acercándose a la destrucción como el mundo hoy. El pueblo estaba endurecido como hoy. Los ejércitos de Babilonia se acercaban. La nación estaba a punto de sufrir una de las mayores tragedias de su historia, la nación de Judá. Y en medio de ese contexto, Baruch estaba preocupado por su propia posición. Qué duro, hermanos, pongan atención. Dios le dice, en otras palabras, Baruch, Baruch, el mundo se está derrumbando a tu alrededor como hoy. Y tú estás pensando en grandezas personales. Qué advertencia tan actual, hermanos. Porque vivimos en una generación que muchas veces ha convertido el servicio a Dios en una búsqueda de protagonismo, de likes. Ustedes saben ese término, likes, ¿verdad? Una búsqueda de aumentar el número de visitantes a su página web o a su predicación de YouTube. A veces buscan eso, no buscan otra cosa. Y ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Hay personas que quieren cantar, sí, pero no servir. Quieren dirigir, pero no obedecer. Quieren ser vistos, pero no sacrificarse mucho. Quieren el púlpito, pero no la cruz. Quieren la corona, pero no quieren el sufrimiento de Cristo. Dios le está diciendo a Baruch y a nosotros, por favor, y en este momento me dice a mí y le dice a ustedes, no es tiempo de pensar en su promoción, es tiempo de permanecer fieles, de permanecer sumamente fieles, porque hay temporadas en la vida donde la fidelidad vale más que el éxito. Escuchen, hay momentos donde Dios no está buscando personas famosas, está buscando personas comprometidas y firmes, personas que permanezcan cuando otros se van o se quieren ir y abandonar, personas que sigan orando cuando nadie más ora, personas que sigan creyendo cuando todos dudan, personas, hermanos, que sigan sirviendo cuando nadie las reconoce aún. Y aquí encontramos una verdad, otra verdad, que el mundo jamás comprenderá, o le costará en realidad mucho comprender. Y es que la grandeza para Dios no se mide por visibilidad. La grandeza para Dios se mide por fidelidad. Escuchen esto. Y cuando lleguemos al cielo, creo que habrá muchas personas y muchas sorpresas, porque quizás encontremos creyentes de los cuales nunca escuchamos. Escuchen esto. Muchos de los que veremos ahí serán creyentes de los cuales nunca escuchamos hablar, cuyos nombres nunca aparecieron en un libro, que nunca predicaron en una plataforma como YouTube. Personas que nunca dirigieron a una multitud, pero que fueron gigantes, inmensos, espiritualmente hablando. Quizás una anciana o una joven o un joven que oró durante muchos años por sus familiares, por sus seres queridos. Quizás un creyente que visitó enfermos. Quizás una hermana que siempre estuvo en silencio orando. Un hombre tal vez que estuvo económicamente
sosteniendo la obra de Dios o un ministerio sin buscar reconocimientos. Y cuando, hermanos, entren en la gloria, recibirán coronas que muchos famosos nunca recibirán. Porque Dios ve lo que los hombres no ven, hermanos. El profeta Samuel aprendió esta lección cuando fue enviado a ungir a un nuevo rey, cuando fue enviado a ungir a David. En primera de Samuel 16:7 dice, pero solo leyéndolo una parte, sí, dice, perdón, primera de Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y es que nosotros a veces miramos plataformas, pero Dios, hermanos, mira corazones, mira. Mucha gente mira multitudes, pero Dios, por el contrario, mira motivaciones. Los hombres a veces miran y buscan resultados, pero Dios mira, repito, fidelidad. Y quizás usted ha estado luchando porque siente que nadie aprecia sus fuerzas. Tal vez usted ha servido años enteros. Tal vez ha sacrificado tiempo, dinero, energías. Tal vez ha dejado cosas. Tal vez ha dado más de lo que otros saben. Y el enemigo entonces ha venido a susurrarle a usted cosas como estas. Nadie lo valora. Nadie te valora. Nadie te reconoce. Nadie se da cuenta de tu servicio o de tu entrega a la obra de Dios. Pero esta mañana, hermanos, el Espíritu Santo quiere recordarles algo. Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe, Dios sí lo sabe todo, sí lo recuerda todo. Y a propósito de eso, Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Eso dice esa palabra. Qué promesa más gloriosa, hermanos. Escuchen esto. Dios no olvida. Los hombres pueden olvidar, las iglesias pueden olvidar, los líderes pueden olvidar, los amigos pueden olvidar, pero Dios no olvida nada, ni se olvida de nosotros. Cada oración, cada lágrima, cada sacrificio, cada acto de amor, cada momento de servicio, todo está registrado delante del trono celestial. Estoy seguro, nada se pierde para Dios, hermana. Nada se desperdiciará de lo que hagas, nada va a caer al vacío. Y de nuevo, hermanos, pienso en Baruch de nuevo. ¿Cuántas veces escribió mensajes de juicio que dictó Jeremías? ¿Cuántas veces tomó Baruch el pergamino y escribió palabras y palabras y palabras? ¿Cuántas veces registró profecías que parecían no producir ningún resultado? Algo que le dolía. Pero hoy nosotros conocemos gran parte de las profecías de Jeremías porque hubo un hombre, escuchen bien, un hombre llamado Baruch, muy dispuesto a escribir y a ser fiel, a seguir. Jeremías hablaba, Baruch escribía. Jeremías era visible, Baruch era invisible, pero ambos eran necesarios. Y aquí, hermanos, hay una nueva lección, hermanos y hermanas, algo poderoso para la iglesia, y es que no todos somos llamados a hacer lo mismo, pero todos somos llamados a ser fieles, totalmente fieles. Pablo, el apóstol Pablo, sí, lo explicó magistralmente en 1 Corintios 12:21, cuando comparó la iglesia con un cuerpo. Dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decir a los pies,
no lo necesito, parafraseándolo. Cada miembro tiene una función. Y así es en la iglesia. Cada miembro tiene un propósito divino. Cada miembro tiene un valor esencial. Y muchas veces los miembros más importantes son precisamente los que menos se ven. Nadie ve el corazón, nadie ve los pulmones, nadie ve los riñones, pero sin ellos, todos lo sabemos, el cuerpo perece. De la misma manera en que en la iglesia hay personas que trabajan arduamente, silenciosamente, sosteniendo la obra de Dios de alguna manera. Hermanos y hermanos. Vemos que después de confrontar a Baruch y de corregir sus expectativas, después de mostrarle que estaba viviendo en tiempos de juicio y no en tiempos para buscar promoción personal, Dios concluye su mensaje a Baruch con una promesa extraordinaria. Y quiero que escuchen detenidamente esto, esa promesa. Las últimas palabras del versículo 5 que leímos, dice ahí, pero a ti daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres. Eso le dijo Dios a Baruch. A simple vista podría parecer una promesa pequeña, esa que Dios le hace a Baruch en ese momento, escribiéndole. Incluso algunos podrían sentirse decepcionados, porque después de todo el sufrimiento de Baruch, después de todo ese cansancio de los años de servicio de Baruch, después de toda su fidelidad, quizás esperaríamos algo más para Baruch, una promesa más impresionante, un galardón más impresionante. Quizás esperaríamos que Dios dijera, te haré famoso, Baruch, te convertiré en un líder nacional o internacional. Tu nombre será conocido. Te daré una posición importantísima, Baruch. Pero Dios no promete nada de eso a Baruch. Promete algo mucho más profundo. Le promete preservarlo, promete sostenerlo, promete acompañarlo, promete guardar su vida. Y para comprender la magnitud de esta promesa, debemos recordar nuevamente el contexto. Jerusalén estaba acercándose a una catástrofe, como ahora el mundo, una catástrofe nacional. Las murallas caerían, el templo sería destruido, miles morirían, miles serían llevados cautivos, las familias serían separadas, la nación sería sacudida hasta sus cimientos como la humanidad. Y en medio de ese escenario, en medio de eso que estaba pasando, Dios le dice a Baruch, voy a guardar tu vida. Increíble. En otras palabras, todo a tu alrededor puede derrumbarse. Sí, va a derrumbar, pero yo estaré contigo. Las circunstancias cambiarán, pero yo seguiré siendo tu Dios y tu sostén. Las estructuras humanas van a caer, pero mi mano seguirá sosteniéndote. Y hermanos, aquí encontramos otra verdad que transforma profundamente y completamente nuestra perspectiva, hermanos, nuestra perspectiva. Muchas veces pensamos que las mayores bendiciones son aquellas que añaden algo a nuestra vida, pero frecuentemente las mayores bendiciones son aquellas que preservan lo que ya tenemos. Escuchen esto, porque hay ocasiones
en que la protección de Dios vale más que la promoción. Hay ocasiones, hermanos, en que su compañía, la compañía de Dios, vale más que el reconocimiento. Hay veces y momentos en que la presencia de nuestro Dios vale más que el éxito. Y eso era exactamente lo que Baruch necesitaba aprender, y Dios le estaba diciendo, porque mientras él pensaba en grandezas, Dios estaba pensando en preservarle la vida, hermanos. Mientras él pensaba en reconocimientos, Dios estaba pensando en protegerlo. Mientras él pensaba en otras cosas, en posiciones, por ejemplo, nuestro Dios estaba pensando en un propósito superior. ¿Y cuántas veces, hermanos, ocurre exactamente lo mismo con nosotros? Y ya casi termino, hermanos. Lloramos por una puerta cerrada. Nos frustramos por una oportunidad perdida. Nos duele una proposición que no se cumplió. Nos preguntamos a veces por qué ciertas cosas no ocurrieron como esperábamos. Y ellos después descubrimos que la mano de Dios nos estaba protegiendo. Y aquello que parecía una pérdida era en realidad una misericordia. Que aquello que parecía una decepción era en realidad una preservación. Que aquello que parecía un fracaso era en realidad una decisión divina y una dirección divina. Así que, hermanos, aprendamos esas lecciones inmensas que hoy hemos repasado en el libro de Jeremías, capítulo 45, en esas palabras increíbles que Dios le dijo a Baruch y que calaron hondo en Baruch y que calaron en mí, y espero que hayan calado más hondo en ustedes. Que Dios los bendiga. Dejo así la predicación de este día. Muchas gracias por escucharme y en nombre de Jesús los bendigo a todos. Gracias a todos por esta mañana. Bendiciones. Muchas gracias por esa palabra, Pastor Freddy. Vamos a orar. Hoy vamos a salir un poquito más temprano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, hoy nos unimos en oración creyendo que 1 hace huir a 1000 y 2 a 10,000. Hoy yo vengo orando, Señor, por esa situación que se da año tras año de los motorizados que salen, Señor, con imágenes de la muerte y, Señor, pasan por las carreteras sitiando y maldiciendo. Hoy declaramos nulo en el nombre de Jesucristo el consejo de los malos. Asimismo, Señor, lo que tú me mostraste la semana pasada con esa manifestación de estos grupos de personas con diversidad sexual, Señor, pero ahí habían brujos también que maldijeron este país y soltaron un espíritu de inmoralidad sexual por los 4 puntos cardinales y aún ramificaciones. Hoy como iglesia declaramos ineficaz, inexistente e inoperante todo esas maldiciones y el poder de esas maldiciones, porque Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y nosotros como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, reprendemos las obras infructuosas de las tinieblas. Hoy oramos, Señor, clamando para que tú bendigas este rebaño, bendigas a los hermanos de Casa de Paz, bendigas a los hermanos de la iglesia Génesis de Aguasarcas. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, reprendiendo todo espíritu que provoca enfermedades, dolencias, dolores, enfermedades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Hoy reprendemos todo lo que ha venido contra los matrimonios,
pleitos, contienda, división, inmoralidad sexual, es atado y reprendido. Hoy reprendemos todo espíritu conocido o desconocido, mencionado o no mencionado, que esté viniendo a través de cualquier persona, organización, adversario o posible adversario, y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Hoy oramos, Señor, y ponemos delante de tu presencia a esta niña, Samantha Pérez Jara, Señor, y pedimos que tengas misericordia. Como iglesia, clamamos por esa niña para que tú la sanes, y clamamos por esos padres que están sufriendo. Señor, en el nombre de Jesucristo, fortalece, Señor, a María José, fortalece a Cristian en estos momentos de dolor. En el nombre de Jesucristo, de expectativa, de incertidumbre, fortalécelos en su hombre interior con poder por la presencia de tu Santo Espíritu. Padre, Señor, sana esa niña, tú la quieres sanar, así que nosotros como iglesia atamos y reprendemos toda obra del maligno que ha venido a enfermar el cuerpo de esa niña que se llama Samantha Pérez. Jesucristo llevó en el Calvario todas las enfermedades, las dolencias y los dolores. Dice el salmista, y envió la palabra y lo sanó. Enviamos la palabra en el hospital donde esté Samantha Pérez Jara, declarando que Jesucristo ya pagó el precio por Samantha, declarando que ese cuerpo vuelve a la normalidad. Y dice, y los libró de toda ruina, porque la enfermedad realmente es una ruina. También oramos por don Luis Humberto Gamboa y te damos gracias, Señor, porque lo libraste de la muerte y de poderoso enemigo, porque has estado con él. Ahora te pido, Dios, que esa recuperación sea pronta. Señor, levanta su sistema inmunológico, sánalo espiritualmente, físicamente, moralmente, emocionalmente, en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y prepáralo, Señor, cuando esté en el tiempo, en el kairos, en el tiempo tuyo, listo para esa otra operación, tú abrirás las puertas. Esa es la, Señor, petición. Y oramos por doña Alicia Prendas y por don William Álvarez, que también han estado enfermos. Señor, levántalos, sánalos, restáuralos en el nombre de Jesucristo. Oramos por la pastora Gloria, que hoy no ha podido venir porque también ha tenido un quebranto de salud. Levanta su sistema inmunológico. Señor, sánala, fortalécela a ella, a su esposo, y fortalece y bendice a cada miembro de esta congregación, los que vinieron y los que no vinieron. Que cada uno de nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que seamos personas de oración, que seamos personas que amemos tu palabra, porque sin paz y santidad nadie verá al Señor. Señor, oramos por nuestros hogares, para que haya unidad en nuestros hogares, para que haya armonía, para que tu reino se establezca en nuestras familias. Señor, bendice nuestra economía. Señor, hoy declaramos en fe que la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá en nuestra vasija, sino que aumenta, aumenta y aumenta hasta para dar a otros. Declaramos que Jehová es nuestro pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada nos va a faltar, Señor. Y gracias porque el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy declaro que Jehová te bendiga y Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Declaramos que somos benditos en el campo y en la ciudad, en la salida y en la entrada, en el ir y en el venir.
que si el enemigo viene por un camino, huirá por 7 caminos, así está escrito, delante de nosotros. Y si el enemigo viene como un río, el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra del enemigo. Gracias, Señor, porque debajo de tus alas estamos seguros. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por estar aquí. Amén.